Bueno, queridos, sí, es cierto. El Señor nos dijo, sed como niños para entrar en el reino de los cielos, pero después el apóstol Pablo dijo, no sigáis siendo siempre como niños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay tiempo para todo? Yo creo que no. Lo que creo es que nuestra actitud ha de ser como la de un niño, ¿verdad? Transparente, honestos, limpios. Pero por otro lado, el apóstol Pablo cuando nos dijo que dejemos de ser como niños, quiere decir que tenemos que crecer, que tenemos que madurar. Que no tenemos que quedarnos en la base de la fe, sino tenemos que ir creciendo y dejando que el Señor nos vaya enseñando, ¿sí? Y hoy quería hablaros sobre un hombre que siempre me llama la atención y es nada más y nada menos que Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? ¿Qué le sucedió a Jonás? Una ballena. La Biblia no dice una ballena. Un pez grande, un gran pez, sí, es cierto. Quizás en portugués la Biblia traducción vivente sound, dice una ballena. No, pero a veces, y perdonadme la broma, ¿verdad? Y con Nicolai tengo esa confianza, a veces damos por hecho cosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Adán y Eva cogieron? Una manzana, no. Un fruto. ¿Qué se tragó a Jonás? Una ballena, no, un gran pez. Está bien, si tuviéramos que dibujar para enseñarle a un niño acerca de qué es lo que sucedió, posiblemente haríamos un dibujo similar a una ballena, porque es lo que tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Y no pasa nada si tú dices que se lo tragó una ballena. Bueno, no pasa nada. No cambia la historia bíblica, no cambia la misericordia y la gracia de Dios. La cruz no se ve afectada, el plan de salvación no ha caído de tu vida, ya no dejas de ser un hijo de Dios. No. Pero nos referimos a esto por el hecho de que a veces leemos la Biblia dando por hecho cosas que se nos enseñaron, cosas que de alguna manera se nos quedaron grabadas en nuestra mente y ya damos por hecho todas las cosas y no permitimos quizás que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Germán predicó hace muchos años un mensaje que era: necesitamos desaprender para aprender. Y el otro día alguien dijo algo así, tú dijiste, ¿verdad? Arnold, fuiste tú, una conversación que tuvimos abajo tomando café, dijo, a veces necesitamos desaprender para poder aprender, ¿verdad? Pero un poquito la broma sobre Jonás es simplemente para decirte, cuando cojas tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te hable. Pídele al Señor que te hable lo que Él quiere hablarte. Y no estamos hablando de nuevas revelaciones, no estamos hablando de un nuevo evangelio, porque dijo el apóstol Pablo, si nosotros mismos o ángeles vinieran y os predicaran un nuevo evangelio, ni caso. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de verdaderamente leer la palabra de Dios como hemos de leerla, ¿verdad? Claro, Sara, si te pregunto que cómo descendió el Espíritu Santo, ¿en forma de qué? Ahora te lo piensas, ¿a que sí? ¿Pero de verdad o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Como una paloma? ¿Pero en forma corporal de paloma? Sí. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma. Ahí sí. Pero claro, si te aprieto, ¿qué quiero con esto? En este caso lo tenías bien aprendido. Pero con esto, hermanos, tenemos que crecer y tenemos que madurar en nuestra relación con el Señor y lo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre Jonás. Voy a ver si no me extiendo demasiado por el calor, porque no todos seremos enviados como misioneros al Congo, así que no os voy a hacer sufrir a aquellos que no seáis. Entonces, este Jonás era un hombre que era un profeta de Dios. Un hombre como los profetas que conocemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Quizás un hombre un poco rarito, ¿no? Quizás un poco solitario, un poco bohemio, y él recibía palabras de Dios para ir y dárselas quizás a un rey, quizás a un pueblo entero, quizás a una gran ciudad, a la gran ciudad, en este caso, de Nínive. Era una ciudad asiria que estaba
habitada por cientos y cientos de miles de habitantes. De hecho, en el último capítulo indica que había más de 120.000 personas que no tenían el conocimiento de Dios. Pero según estudios de arqueología y estudios digamos, de antropología, dicen que era una ciudad de aproximadamente 600.000 personas. ¿Vale? Una ciudad enorme, la ciudad más importante quizás del mundo conocido, ¿no? del mundo oriental. Y Dios, el Señor, habla con Jonás y le dice, mira, Jonás, ve a Nínive, vete a Nínive, porque tú allí hablarás lo que yo quiero que tú digas. Y todos conocemos la historia, ¿no? ¿Quién se atreve a adelantármela un poco? Pero la historia bíblica, no la que te enseñaron mal a lo mejor, ¿eh? Venga, ayúdame un poco. ¿Qué es lo que hizo? Se marchó. ¿A dónde descendió? A Jope. Y de ahí cogió un barco, ¿para dónde? Para España. Sí, no te rías, es Tarsis. Y todos los estudiadores y geógrafos dicen que Tarsis era conocido, España era conocido como Tarsis. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Hay quien dice que no, pero hay mucha gente que dice que sí, que Tarsis era España. Y su idea era venir a España. Sí, es cierto. No a Bélgica, a España. Entonces él decide marcharse hacia otro lado. Aquí nos surge la primera pregunta. ¿Qué hace un profeta desobedeciendo la palabra de Dios? ¿No te preguntas esto? ¿Qué hace un profeta desobedeciendo la palabra de Dios? Vamos a dejarlo ahí, porque luego vamos a ver más cosas. Este hombre, estando en Jope, coge un barco y se viene hacia Tarsis. Y en medio de esta travesía, ¿qué sucede? Una tempestad, gracias. Una gran tempestad que dice exactamente la palabra, la Biblia dice que al punto de que estaba a punto de partir la nave, de partir el barco en dos, ¿verdad? Y todos los marineros que estaban allí empiezan a asustarse, claro está, y empiezan a pensar que quién de los que está dentro de ese barco es el que ha ofendido a alguno de sus dioses para que esto suceda. Y entonces empiezan a preguntarse, empiezan a hacer oraciones, ¿no? Y hay un momento en el que el capitán del barco se encuentra que nuestro querido Jonás estaba durmiendo, ¿no? Y le llama dormilón, ¿os acordáis? Dice, oye, tú, dormilón, despierta, ¿qué haces ahí, hombre? ¿No ves que perecemos? ¿No ves que nos ahogamos? Y empieza una conversación con Jonás. Y Jonás le preguntan, ¿quién eres? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Y sobre todo, ¿qué has hecho? Le dicen, ¿qué es lo que has hecho? Y él empieza a hablar. Y dice, soy hebreo, sirvo a Jehová, el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos, exactamente dice en la versión Reina Valera, y yo no tenía que estar aquí. Dios, el creador de todas las cosas, me ha enviado a Nínive, y por desobediencia estoy yéndome hacia otro lugar. Estoy corriendo, dice, alejándome, corriendo lejos de la presencia de Dios. Entonces, él mismo dice, tiradme al mar y todos los problemas del mar se aquietarán. El mar se quedará en calma, ¿no? Exactamente dice que terminará o se acabará el furor del mar. Y bueno, así lo hacen. Sin más contemplaciones, no se lo preguntan dos veces, no utilizan la gracia, la misericordia, no empiezan a decir, ay, pobre hermanito. No. Lo agarraron y lo tiraron. ¿Tú te imaginas cuando estamos en la piscina y de repente vamos a gastar la broma a alguien y cogemos entre 2 o 3 personas, se le coge a alguien por los pies y por las manos y se le balancea, ¿verdad? Imagínate algo así. Y Jonás sale disparado del barco y cae al mar. Y dice la palabra que el Señor tenía preparado un gran pez, entre paréntesis una ballena, cerramos paréntesis, y dice que fue enviado para que se lo tragara. Y se lo tragó. Y estuvo ¿cuántos días y cuántas noches?
3 días y 2 noches, como los hoteles, ¿sí? No, 3 días y 3 noches, así dice la palabra. 3 días y 3 noches dentro del estómago de esta ballena. Voy a ver si todavía está escrito aquí algo que le he pedido a ChatGPT. No, se ha borrado. Le he dicho a ChatGPT, créame una imagen sobre la historia bíblica de Jonás, en la que se pueda ver a un hombre, a Jonás, y cómo ha quedado su piel y su carne después de haber estado 3 días enteros y 3 noches enteras en el estómago de un gran pez. Le he puesto gran pez para no dejar de ser bíblico, dentro de un gran pez, teniendo en cuenta todos los se podría decir, jugos gástricos, ¿no? de ese gran estómago, los otros peces que este gran pez había comido, que estarían podridos por allí, el agua salada, ¿cierto? Las algas. ¿Sabe la respuesta de ChatGPT? Dice, no puedo crear una fotografía gore. ¿Alguien no sabe lo que es gore? Las películas estas de medio terror, que no hay más que sangre, vísceras, cabezas cortadas, brazos... Eso es gore. Dice, no puedo crear una imagen gore en la que se muestren vísceras, carne podrida y cosas similares. Así que ChatGPT te ha limitado la predicación de hoy. Yo quería mostrarte hoy aquí esa imagen, pero no deja. Imagínate cómo habría quedado el estado de este hombre, ¿vale? Puedes defender si quieres, y puede ser válido, que el Señor le preservó también dentro del estómago del pez y no le pasó nada. Yo creo que no. Yo creo que cuando el Señor a veces nos hace pasar por desiertos, pasamos calor y nuestros pies se queman, ¿cierto? Y cuando el Señor permite que pasemos dificultades, es para que aprendamos. Y a veces esas dificultades tienen algo que ver con nuestra alma y con nuestra carne, ¿cierto? Entonces, el Señor permitió que Jonás estuviera ahí dentro y yo creo, tampoco va a cambiar la predicación, pero creo que él salió un poquito magullado de dentro del estómago de este gran pez. El asunto es que en esos 3 días, después de 3 días, Jonás ora al Señor y empieza a confesar su pecado y empieza a reconocerse rebelde, empieza a reconocer que había cogido un camino que no era el correcto y le dice al Señor, y aún así, veré tu santo templo, dice, ¿no? Está reconociendo que, Señor, yo me he equivocado, no he hecho lo que tenía que hacer, pero me arrepiento, no hice lo correcto, pero Dios mío, aún así, por tu misericordia, te veré, ¿verdad? Te veré. En ese momento el Señor ordena al gran pez que vomite en tierra firme a Jonás. ¿Y dónde le vomita? ¿Dónde le vomita? Yo pensaba también en Nínive, siempre he tenido eso en mi mente, he leído, no dice eso. No dice eso, dice, y el Señor ordenó al gran pez que vomitara a Jonás y lo vomitó en tierra firme. Y empieza el siguiente capítulo y dice, y de nuevo vino palabra del Señor a Jonás. Ve a Nínive, por lo tanto no estaba en Nínive, el pez no lo vomitó en Nínive, ¿no? Yo siempre pensé lo mismo, y estoy un poquito pesado hoy con esto, yo lo sé, ¿vale? Y quiero pillaros un poco, pero solamente por generar en nosotros, en mí mismo también, es ser críticos con lo que leemos. Cuando decimos críticos no es para no creer, sino para saber lo que leemos y no dar por hecho las cosas. ¿Alguien aquí tiene déficit de atención? Puedes levantar tu mano, estás entre hermanos, nadie te va a criticar. ¿Alguien aquí tiene déficit de atención? Yo tengo déficit de atención. Yo me pongo a leer la Biblia, me pongo a leer un capítulo y después de leer el capítulo entero me digo, ¿qué he leído? Y tengo que volver a leerlo. Pero no porque no me entere lo que dice, sino porque mi mente está volando por 1001 sitios. Tengo un déficit de atención, me cuesta atender, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque me he encontrado durante muchos años a personas que dicen, me pongo a leer la Biblia y no me centro.
y no me centro. Bueno, pueden ser dos cosas. Uno, que estés lleno de demonios y no te dejes de centrarte. Por lo tanto, tienes que arrepentirte, hermano, y ponerte en cilicio, como hacían en el Antiguo Testamento, o, permíteme la broma, o realmente que tengas un problema de atención. Yo lo tengo. No he dicho levanta tu mano para criticarte, para apuntarte, para decir, ah, mira este. Yo lo tengo. Me pongo a leer, ¿vale? Y es más, te puede decir Eva, si quiere contártelo, que hemos venido haciendo mientras volvíamos ahora de Saldaña. He vuelto a repasar todo el libro de Job, de Jonás, pero no lo he leído. Le he dado al play y me he puesto a leerlo, me he puesto a escucharlo y a leerlo según la Biblia iba recitando. Sabes que en YouVersion, en estas versiones bíblicas, en algunas de las versiones tenemos la posibilidad de darle al play y te lo va leyendo, ¿no? Y a mí me ayuda mucho. Pues, ¿qué te digo con esto? Queridos, la palabra de Dios es aquella que nos forma, es aquella que el Espíritu Santo toma y nos recuerda y hace la obra de transformación y de cambio de nuestra mente. Ahora lo vamos a leer. Y si no nos envolvemos en ella, si no sumergimos en ella, si no la utilizamos como nuestro manual de vida, podamos decirlo así, permíteme decirlo así, no es que me pierdo, no es que me pongo a leer y no me entero, no es que no soy capaz de... Querido, busca recursos, que hay 1001 recursos. No abandones tus hábitos de lectura, no abandones la palabra de Dios, no la abandones, por favor. Por eso estoy tan pesadito hoy con esto. ¿Y qué dice? ¿Que una manzana? No, lee bien, porque tenemos que leer. A veces nos conformamos con que vienes aquí y el predicador te cuenta algo y tú dices, ah, mira lo que he aprendido hoy. ¿Y si te estoy engañando? ¿Y si Germán te engaña? ¿Y si Zorinel te engaña? Zorinel es la que más nos puede engañar, ¿verdad? Bueno, luego lo escuchará, están de vacaciones. Zorinel es la que más nos puede engañar, porque es la que mejor predica. Entonces, rápido te engancha, rápido te deja llevar la historia, rápido, y entonces te dejas llevar y de repente, ¡pum!, Zorinel te engañó. ¿Vale? Perdona, Zorinel. Pero tú eres responsable. Querido, tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Estoy pensando, no sé si lo haré, pero estoy pensando coger algunos de los vídeos que me salen en internet, los reels, estos que suelen salir, ¿verdad? Y seguramente nos salen a casi todos nosotros con las locuras que se llegan a predicar por ahí. Ahora hay una nueva moda, y es la moda de los portales, ¿cómo les llaman? Sí. Entonces, hay mucha gente que dice, estoy sintiendo aquí que hay un portal que el Señor ha abierto para una nueva dimensión, y la gente se come eso con patatas. Querido, esas enseñanzas demoníacas, la gente se las come con patatas. ¿Por qué? Porque tienen delante a un hombre o a una mujer bien vestido, con un micrófono, y en la puerta pone iglesia cristiana, iglesia evangélico, centro apostólico, Jesucristo a las naciones, o lo que quiera poner en la puerta. La gente entra y dice, hombre, si alguien lo está predicando, será que el Señor se lo ha revelado. Querido, eres responsable de tu vida espiritual. Eres responsable de cómo te alimentas. Eres responsable de lo que lees. Eres responsable de lo que crees. Solo tú eres responsable de lo que crees. Los que predicamos seremos responsables de lo que predicamos. ¿Sí? Pero tú eres responsable de dónde pones tu fe. Tú eres responsable. Por eso es necesario que sepamos que no fue una ballena, que no fue una manzana, y que sí el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre Jesús el día del bautismo de Jesús. Es necesario, querido, es necesario que tengamos la palabra de Dios para que nadie nos lleve y nos traiga para acá engañándonos de un lado para otro. Por eso hay tanta gente alejada de las iglesias, porque se aprovecharon. Jonás va de camino a Nínive. Jonás dice, ahora sí, ahora ya lo entendí. Pero hay una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué motivo Jonás, este profeta, este hombre al que Dios usaba, este hombre en el que Dios confiaba, fíjate, imagínate
que tú sientes un llamado de parte de Dios a predicar. Imagínate que tú sientes un llamado real, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo que te está diciendo, ve y lleva mi palabra. Y de repente llega alguien de tu iglesia y te dice, querido, querida, estamos preparando un gran evento. Estamos preparando el estadio de fútbol de nuestra ciudad y tenemos confirmadas la asistencia de 30.000 personas. Y queremos que seas tú quien traigas la palabra. Tú estás convertido hace poco, tú estás aprendiendo acerca de la palabra del Señor, no has predicado nunca y tienes ese llamado. Tú sabes que el Señor te está llamando a prepararte y a llevar el mensaje, ¿verdad? Si eres un lanzado, dirás, venga, vamos. Pero si no, dirás, mira, ¿por qué no mejor hacemos algo, llamáis a otra persona que esté acostumbrado a predicar en esos eventos? Y yo que estoy empezando a descubrir las verdades de la fe, y si Dios me está invitando a compartirla con los demás, ¿por qué no me dais la oportunidad un día de compartir acerca de mi testimonio, de lo que me está sucediendo en medio de un pequeño grupo celular, donde yo cojo confianza, donde yo... ¿Qué te parece? A mí me parece correcto, ¿cierto? A mí me parece correcto. Otra cosa es que Dios diga, este es el que tiene que predicar, ¿vale? Nínive era una gran ciudad, de cientos de miles de habitantes. El mensaje que tenía que llevar Jonás era de arrepentimiento. Arrepentíos porque dentro de 40 días esta ciudad será destruida por causa de vuestra maldad. Era la ciudad más importante del mundo conocido, de ese mundo conocido. Los que vivían aquí conocían este, pero los de allí. Jonás no era alguien que acababa de descubrir. Jonás era alguien en el que Dios confiaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que Jonás salió huyendo y en vez de ir a Nínive quería venir a Tarsis? Tiene que haber un motivo. Tiene que haber un motivo. Y el motivo lo encontramos según seguimos leyendo la Biblia en otros lugares y nos encontramos que un siglo después, es cierto que esto es posterior, la ciudad de Nínive fue destruida y fue el profeta Nahum el que predicó acerca de esta destrucción. ¿Y todo por qué? Por la maldad de este pueblo. Vemos en el último capítulo del libro de Jonás, que dice, Señor, yo sabía, como todos sabemos el final, voy a hacer spoiler, ¿no? Cuando Dios ya perdona el pecado y decide no destruir la ciudad, Jonás se enfada. Jonás se mosquea y Jonás le dice a Dios, ¿lo ves? ¿Para esto me haces venir? ¿Para perdonarlos? Dime, querido, ¿qué cristiano no quiere que todas las personas que están a su alrededor sean perdonadas? ¿Alguien no quiere que haya perdón sobre otros? ¿Puedes levantar tu mano? A ver, los de déficit de atención, los que no saben qué estoy preguntando. ¿Puede levantar su mano? Todos querríamos, ¿verdad? Todos querríamos. Y ahora dime ya humanamente, ¿qué predicador no querría lanzar un mensaje y que cientos de miles de personas se arrepientan por medio de él? Él, entiéndeme, estamos hablando humanamente. Del llamado que Dios le ha hecho, Renato, coge tu moto, ve a Portugal y cualquier lugar que tus ruedas rueden, serás de bendición y todo el mundo por donde tú vayas te dirá, santo, santo, puedo ver la gloria de Dios en tu moto y puedo ver la gloria de Dios en ti porque veo la obra y el Espíritu Santo en ti y la gente cae arrepentida y la gente sana como cuando pasaba Pedro con la sombra. ¿Quién no quiere eso? Renato no quiere eso. ¿Por qué? Porque ¿puedo contarlo? Renato se prometió a sí mismo que nunca más volvería a vivir en Portugal. ¿Verdad o mentira? ¿Cómo? En Ibiza mejor, sí. ¿Puedo contarlo? Puedo contarlo. Ya he empezado, no me dejes aquí a medias, ¿eh? Renato vivió en Portugal y tuvo tan mala experiencia que dijo, yo no quiero volver a vivir nunca más aquí.
Y cuando hace unas semanas, un mes y medio, le digo, Renato, vámonos a Portugal, llevamos... No, yo quiero ir a otro país, no quiero ir a Portugal. Porque Jehová reprenda a Portugal, dijo más o menos algo así. Lo mismo le pasaba, y perdóname por usarte de ejemplo, lo mismo le pasaba a Jonás. Asiria había estado durante años tratando mal a Israel, aprovechándose de sus beneficios, maltratándolos, esclavizándolos, humillándolos una y otra vez como pueblo de Dios. Entonces dice Jonás, ¿qué? ¿Que me vas a mandar a Nínive? ¿A predicarles el mensaje de la salvación? ¿Para qué? ¿Para que se arrepientan? Y como tú eres misericordioso, ¿los vas a perdonar? ¿Y qué pasa con el dolor que han causado a mi pueblo durante años? Este era el problema, o uno de los problemas, que tenía Jonás. Ese fue el motivo por el que se marchó y dijo, no quiero saber nada de esta misión. ¿Cuál es el problema de Jonás? El mismo que el tuyo y el mío, querido. No solo el de Renato. El mismo que el tuyo y el mío, que queremos aplicar nuestra propia justicia. Que queremos que las cosas se hagan como tú y yo queremos, como seres humanos. Que queremos que Dios obre y se manifieste para con los demás como nosotros deseamos. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No levantes la mano, porque la vais a levantar todos, y yo el primero. Ese fue el problema de Adán y Eva, que decidieron en su propia justicia actuar. Este fue el problema de Jonás, que decidió en su propia justicia actuar. Y ese es el problema del ser humano durante siempre, que decide actuar en su propia justicia, hacer sus propios planes, tomar sus propias decisiones e ir por el camino que le apetece y no el camino que Dios ha dicho por el que tienes que ir. Queridos, Jonás, habiendo entendido, lo que hace es ir y predicar. Posiblemente con su carne peor que la de un leproso. Posiblemente su piel completamente comida por los ácidos del estómago de este gran pez. Y va, y empieza a predicar, y empieza a decirles, me ha mandado el Señor, el creador de todas las cosas. Y os digo, arrepentíos, porque si no os arrepentís, en 40 días la ciudad será completamente destruida. Y el Señor, en su misericordia, les da la gracia del arrepentimiento a este pueblo. Al punto que llega la noticia de la predicación de este profeta a los oídos del rey de Nínive. Y hace un edicto y manda a todo el mundo a arrepentirse. Y dice que todo el mundo esté en ayuno, que nadie coma nada, ni los animales, y que se ponga todo el mundo con cilicio. ¿Sabes lo que es el cilicio? Cilicio era como una vestimenta que se ponían de saco duro para que les raspara la piel, incluso cinturones muy anchos. Algunos dicen que de sacos de tela muy dura que raspaba, y otros dicen que de cuero. Ponían cenizas entre el cinturón y ellos lo apretaban bien como un corsé fuerte para que cada vez que caminaran esta ceniza iba a raspar su cuerpo. Iban a recordar de esta manera que eran hombres, que eran limitados, que eran seres que necesitaban un ser superior, que eran creación de Dios y que necesitaban humillarse delante de Dios. Este era el motivo del cilicio. Entonces el rey dice que toda la ciudad se ponga en cilicio, se ponga en ayuna, que busque a Dios y que se arrepienta. Dice que incluso el propio rey se sentaba sobre ceniza. Y queridos, sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué sucede cuando hay arrepentimiento? ¿Qué viene después? La gracia, el perdón, ¿cierto? Recibimos aquello que no merecemos, la gracia. Y dejamos de recibir aquello que deberíamos de recibir, que eso es la misericordia. La gracia es recibir lo que no merecemos, o sea, la salvación y el favor de Dios. Y misericordia es dejar de recibir el castigo que deberíamos de recibir por nuestro pecado. Eso es la misericordia. Esto fue lo que sucedió.
Y el Señor dice que dejó el plan que tenía previsto de destrucción, porque les había dado una condición: si os arrepentís. Hubo arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jonás se enoja, ¿cierto? Y es cuando le dice a Dios: ¿pero qué pasa contigo? ¿Pero qué es lo que sucede? Por esto no quería yo venir. Por esto no quería yo venir. Por la manía que les tengo a estos asirios, a estos ninivitas, por todo lo que nos hicieron. Aún así, dice que Jonás se retira, se va a una parte alta y se queda sentado viendo la ciudad y esperando a ver qué va a suceder. ¿Y sabes lo que quería ver Jonás? Lamentablemente lo que estamos viendo, los que nos hemos acercado este fin de semana a la montaña palentina, y hemos visto a todos nuestros bosques arder. ¿Alguien se acercó por allí estos días? ¿Lo has visto en internet? ¿Has visto las noticias? ¿Has visto los vídeos? ¿Has visto...? Están todos los bosques ardiendo. Eso es lo que Jonás esperaba ver, que la ciudad fuera completamente destruida. Pero esto no sucedió. Y el Señor entra de nuevo en una conversación con él. El Señor gráficamente le muestra algo a Jonás. Y dice que mientras él estaba allí sentado, se había hecho una enramada, que es como una tienda de campaña, más o menos, con ramas, una enramada, y el Señor hace crecer una calabacera para que le diera sombra. Y dice que Jonás agradeció que en una sola jornada creciera una calabacera de forma milagrosa. Le daba sombra y estaba muy feliz de esto. Pero dice que a la siguiente jornada el Señor permitió que un gusano mordiera la calabacera, la estropeara y se secara. Y dice que hubo un viento solano, exactamente dice así, y un viento solano, que el Señor permitió que se levantara, empezó a herir la cabeza de Jonás, y Jonás empezó de nuevo a quejarse, empezó de nuevo a maldecir, empezó de nuevo a quejarse de alguna manera, ¿no? Al punto que él estaba deseando la muerte. Y el Señor le habla. Y dice: Jonás, hijo, ¿por qué te enfadas? ¿Y por qué deseas la muerte? ¿Por una calabacera que ni plantaste, que ni regaste? Que yo fui el que hice que de forma milagrosa en un solo día esta calabacera creciera. ¿Por eso te enfadas? Y Jonás: sí, por eso me enfado. Imagino que diría: por eso y porque los has perdonado, porque el enfado estaba ahí, ¿no? Por eso. Y el Señor le dice lo siguiente, y le dice: más digno de misericordia es el ser humano cuando se arrepiente que esta calabacera, que ni te va ni te viene, Jonás. Queridos, este hombre es en muchos aspectos el fiel reflejo de muchos de nosotros, o de todos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Y me pregunto si muchas de las actitudes que podemos identificar en este Jonás las tenemos nosotros. O en nuestro camino nos damos cuenta, ¿verdad?, que caemos en estos errores. Quiero identificar algunos. En primer lugar, ¿por qué huir? ¿Por qué huir de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Querido, quizás sea las primeras veces que estás en la iglesia. Quizás sea las primeras veces que escuchas canciones. Yo el otro día recordaba con alguien cómo me convertí. Y le contábamos de dónde veníamos, del mundo que veníamos. Y me decía: ¿y no fue un choque cultural grandísimo? Grandísimo. Grandísimo. Tanto que muchas veces me quedaba en la puerta y no entraba. Nosotros nos congregábamos al principio en un centro de rehabilitación para toxicómanos. La primera vez que fuimos, abrimos la puerta, os lo he contado alguna vez, y allí estaban todos dando palmas y cantando. Y yo recuerdo entrar y allí adelante, porque estaba, bueno, yo entré por allí, y aquí delante había alguien dando palmas y cantando y saltando. Era calvo, era careca, y su cabeza brillaba mucho en medio del resto, ¿no? También saltaba más que los demás. Entonces era alguien al que podías ver, ¿no? Y yo recuerdo que fue la primera vez que fuimos a una reunión
Yo me di la vuelta y le dije a Eva, nos han invitado a las 11:30, pero estoy seguro de que todos estos, a la hora de desayunar, desayunan con tripis. ¿Sabes lo que es un tripi? LSD, una droga que usábamos en los 90. Entonces era un cartoncito chiquitito que dejaban que era una gota de LSD, se secaba ahí, y en el momento que tú te lo ponías en la lengua, aquello se activaba y entonces yo le dije a Eva, tenemos que venir a desayunar la próxima vez. Esto de venir a las 11:30, no. Venimos a las 9, desayunamos con ellos y yo le dije así a Eva, digo, luego vemos a Dios, a la Virgen y a todos los santos, como aquel. Eso fue lo que yo pensé. Aquel hombre estaba drogado y por eso estaba dando palmas, saltando. Digo, está drogado y está viendo, ¿verdad? Esa era nuestra cultura, eso es lo que nosotros entendíamos. Quizás son las primeras veces que estás en una reunión, en una iglesia, con un grupo cristiano. Querido, quizás es un choque, muchas cosas. Puede ser, no digo que no. Para mí fue un choque brutal. Pero empecé a conocer personas que Dios estaba obrando en su vida, que eran nuevas criaturas y que su vida era distinta a lo que habían vivido anteriormente. Y aquello fue lo que me sorprendió. No me sorprendió la liturgia, no me sorprendió la ceremonia, no, me sorprendió las vidas transformadas. Querido, a lo mejor tú estás en ese punto y estás diciendo, como yo me decía, quizás Dios me está llamando a ser diferente. Quizás Dios me está llamando a ser cristiano y a dejar de ser lo que soy. Si eso es lo que estás entendiendo, no salgas huyendo. No salgas huyendo. Quédate donde estás. Quédate donde estás. Sigue caminando. Sigue caminando. Cuando yo tuve mi momento de nacer de nuevo, mi arrepentimiento, mi primer encuentro con Dios, llamé a Eva por teléfono y le dije, esto merece la pena. No sé lo que me ha pasado, porque doctrinalmente no sabía explicarlo. No sabía explicarlo, que el Espíritu Santo había venido, lo había experimentado por primera vez, ahora habitaba Cristo dentro de mí, había una nueva naturaleza que me permitía ver las cosas de otra manera desde ese mismo instante, de que el Espíritu Santo me había convencido de juicio, de justicia y de pecado, porque me había dicho, eres un pecador. Eres un pecador y no sirve con que vayas a la iglesia. Eres un pecador y no sirve con que te aprendas las canciones de la iglesia. Eres un pecador y no sirve con que ayudes a otro con el dinero que das de tu sueldo. Eres un pecador y no sirve con que quieras tratar bien a tu familia cuando siempre los trataste fatal. No sirve, no sirve. Eso es lo que hacen los cristianos, pero tú no eres cristiano. Apenas participas en reuniones de cristianos. Ahí fue cuando me arrepentí, cuando Dios me dio la gracia de arrepentirme y entregarle mi vida al Señor y empezar a ver las cosas de otra manera. Agarré el teléfono aquel día por la noche, llamé a Eva y le dije, merece la pena, merece la pena. O quizás te estás sintiendo llamado al servicio, porque Jonás era un hombre que oía la voz de Dios. Pero él estaba siendo llamado a una obra concreta. Él estaba sintiéndose llamado a hacer un servicio concreto, ¿verdad? A seguir desarrollando su labor como profeta. No sé qué es lo que Dios te está llamando a ti hoy. No lo sé. En algunas personas podemos ver sus dones, podemos ver sus características tanto humanas como espirituales de lo que Dios está haciendo y está poniendo en cada uno de nosotros, porque Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Querido, no sé dónde te encuentras. Querida, pues alguien se siente excluida. No sé dónde te encuentras, pero si Dios te está diciendo, esto es lo que quiero que hagas para mi reino, esto es lo que quiero que hagas, no salgas huyendo para Tarsis. Quédate donde estás, sigue orando y sigue pidiéndole a Dios que te revele más. Sigue pidiéndole a Dios y dándole gracias porque te quiere usar. Dios quiere usarnos a todos y a cada uno de nosotros. A todos y a cada uno de nosotros. Así que, querido, si estás empezando, permíteme decirlo así, a caminar en este camino y hay cosas que te chocan, tranquilo. Tranquilo, que el Señor va a traer paz a tu corazón. Pero no salgas corriendo. Si ya estás en el camino, si ya pusiste tu mano en el arado como nos enseñaba Jesús y ese arado ya se está moviendo, no mires para un lado y para otro porque te vas a desviar. Y si Dios te está diciendo, tu labor es arar,
Tu labor es servir. Bueno, al final todo lo que hacemos es por servicio, ¿verdad? Tu labor es predicar. Tu labor es interceder por los demás. Tu labor es adorar al Señor. Tu labor es tener un cuidado personal sobre la gente. Querido, sigue pidiéndole a Dios que te revele más. Pero no salgas corriendo, por favor, no salgas corriendo. Porque si Dios te está hablando, es que Él está contando contigo. Y lamentablemente, muchos de nosotros nos subimos a una frase que alguien un día dijo en un púlpito y nos la creímos porque sonaba muy bonita. Yo también, de lo cual luego me arrepentí y dejé de decirla. La frase era, si Dios te está llamando, Anderson, y tú no le haces caso, lo que Dios quiere que tú hagas se quedará por hacerse en la eternidad. Por la eternidad, perdón. Es que aparte de déficit de atención, soy un poco disléxico. Si tú no haces lo que Dios te está pidiendo que hagas, eso se quedará sin hacer por la eternidad. Alguna vez escuchamos eso desde un púlpito, nos pareció una frase... Claro, entonces no existen los coach todavía, ¿no? Pero era una frase de coach, no de predicador. Y alguna vez la hemos repetido. No lo creo, lamentablemente. Si Dios me dice que haga algo y no lo hago, como el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí, no depende de mí, Dios llamará a otro para que lo haga. ¿Cierto o no? Cierto. Querido, no dejes pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Si Dios te está diciendo, esta es la obra que quiero que hagas dentro de mi cuerpo, hazla. Acércate y dínoslo. Vamos a trabajar para que esto fluya, para que esto funcione. Hazlo. ¿Por qué? Porque si no te quedarás ahí y de repente dirás, wow, lo que este hermano está haciendo, Dios me habló hace un año, Dios me dijo y me impulsó y me inspiró a hacer esto. No me atreví, pensé que no era el adecuado, o no quise porque preferí caminar en mis propios placeres y no servir al Señor, no servir a la iglesia, no servir a los hermanos. Y verás cómo otro lo hace. Verás cómo otro lo hace. ¿Sí? Otra de las cosas que ya hemos hablado es saber y aprender. Saber y aprender cómo es el corazón de Dios. La Biblia nos regala algo, y son unas palabras maravillosas, en las que nos dice que no nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Romanos, en el libro de Romanos, ¿alguien se acuerda? ¿Capítulo qué? Capítulo... Ya no os fiáis de mí, ¿eh? Capítulo 12, versículo 1, dice, no os conforméis a este siglo, ni a su manera de pensar, sino renovad vuestro entendimiento. El Señor nos da la posibilidad de que nuestra mente sea diferente, de conocer los propósitos de Dios, de que seamos personas completamente diferentes, dejemos a un lado a la carnalidad y vivamos por una vida espiritual real, guiada por la nueva naturaleza que nos fue dada y por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Sí? Déjame decirte algo aquí. He visto mucha gente equivocarse, yo me he equivocado muchas veces en mi caminar, por tratar de escuchar la voz del Espíritu Santo y olvidarme de la palabra. Y he visto mucha gente legalista al 100% por guiarse por la palabra y no dejar que sea regada por la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? He visto locuras, por un lado, cosas completamente fuera de contexto de quién es Dios. No, es que el Señor me dijo que tenía que... Y he visto otras personas que son legalistas al máximo y se convierten, o nos hemos convertido algunas veces, como los fariseos, ¿verdad? Que leíamos estos meses atrás, hemos estado hablando mucho sobre esto, porque Jesús llegó y les dijo que ellos tenían la palabra y ellos eran los encargados de dársela a los demás, pero ¿qué es lo que sucedía? Que dice, cuando viene uno y se acerca y quiere de Dios, le hacéis más digno del infierno que vosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo único que hacéis es llenarle de normas, cargarle con leyes y cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Así que, querido, no podemos olvidarnos ni de la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestras vidas, ni la obra de la palabra o cómo el Espíritu Santo obra por medio de la palabra y va cambiando y va alimentando nuestro espíritu. ¿Sabes? Cuando tú y yo deseamos que las cosas se muevan y se hagan de acuerdo a nuestra propia justicia, estamos dejando a Dios a un lado. Estamos dejando a Dios a un lado. Porque queremos que Dios obre como nosotros queremos. Porque estamos deseosos de que Dios haga
venganza sobre aquel que no me habló bien el domingo pasado. Porque estamos deseosos de ponernos en el lugar de Dios para que las cosas salgan y sucedan como nosotros queremos. Queridos, tan importante es, como nos dice la palabra, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que de vosotros debéis de ofrecer. No viváis conforme a los criterios de estos tiempos presentes. En otras versiones dice, no os conforméis a este mundo, o no os conforméis a este siglo, también dice, a este tiempo, ¿verdad? Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar. ¿Y cómo tú vas a cambiar tu manera de pensar? ¿Influido por tu propio corazón? ¿Influido por tu propia justicia? ¿Influido por tus propias decisiones? ¿O influido por el reino de Dios? Influido por Dios. Influido por su palabra. Influido por su Espíritu Santo. Queridos, cambiad vuestra manera de pensar, dice Romanos, para que así cambie también vuestra manera de vivir. Cambiad vuestra manera de pensar, influenciados por la misericordia de Dios, para que cambie también vuestra manera de vivir. Y así, atentos, lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Si te marchas a casa, acordándote de que hemos hablado de Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, y propones en tu corazón coger tu Biblia y leer estos dos versículos. Romanos capítulo 1, 12, 1, 2. ¿Qué he dicho? Muy bien, muy atentos. Ha sido una prueba, a ver si estabais atentos. Gracias, Fred. Gracias. Muchas gracias. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Si te marchas a casa con esto, si tomas tu Biblia y lo lees, si le pides a Dios, hazme entender qué quieres decir aquí. Si de pronto coges otra Biblia de otra versión y lo lees para que te dé un poco más de entendimiento a lo que se está queriendo referir, me quedo más que conforme. Me quedo más que conforme. Si no te acuerdas de cómo se llamaba el profeta del que hemos hablado, si no te acuerdas de cómo se llamaba el segundo profeta del que hemos hablado, si no te acuerdas la ciudad de la que hemos hablado, si no te acuerdas a qué reino pertenecía la ciudad que hemos hablado, háztelo mirar, porque hemos hablado mucho de Jonás, de Nahum, de Nínive y de Asiria. Pero, querido, si te marchas a casa con tu corazón con este deseo de entender y experimentar lo que dice Romanos 12, capítulo 1 y versículo 2, yo me quedaré muy conforme. ¿Sabes por qué? Porque empezarás a entender y a saber cuál es la voluntad de Dios, buena, santa, agradable y perfecta. Y tu mente estará siendo transformada a la mente de Cristo Jesús. Amén. Queridos, otro asunto, y vamos terminando ya. Otro asunto, ya os lo he dicho antes, Nínive fue destruida un siglo después. Cuando llegó Jonás, toda la ciudad se arrepintió y el Señor no envió juicio. Pero un siglo después, las cosas cambiaron y aquellos habitantes se olvidaron. Bueno, se olvidaron porque murieron, nadie vive un siglo, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que no se transmitieron la fe los unos a los otros. No les hablaron de que un día Jehová, el rey de los hebreos, el rey de todas las cosas, vino y les perdonó su maldad. No se lo contaron los unos a los otros. Dejaron a un lado la verdad más importante de su vida, y es que por gracia habían sido perdonados. Por gracia habían sido perdonados. ¿Sabéis cuánta gente experimenta, permíteme decirlo así, algo ambiguo, experimenta algo de parte de Dios y durante un tiempo parece que está bien y tiempo después se olvida? Nos fue enseñado en el Nuevo Testamento acerca de la parábola del sembrador, ¿cierto? No voy a meterme porque es otra predicación y estaríamos mucho tiempo aquí.
Queridos, nunca nos olvidemos de lo que Dios hizo. Lo que Dios nos da es eterno, pero podemos olvidarnos de ello. Es una lástima, pero podemos dejarlo ahí aparcado y dormido. Si no, la palabra no nos diría que no contristemos al Espíritu Santo. Si no, la palabra no nos diría, el apóstol Pablo nos dice que hemos de permanecer y perseverar en nuestra fe. Queridos, nos fueron dadas todas las herramientas para mantenernos firmes. Nos fueron dadas todas las herramientas para mantenernos vivos. Nos fueron dadas todas las herramientas para permanecer en Cristo. Nos fue dado el Espíritu Santo, nos fue dada la palabra, nos fue dada inteligencia para poder utilizar todas las cosas bien. Y aunque esto sería otra predicación completa, no voy a entrar en los detalles porque si no vamos a estar mucho tiempo. Si cambia nuestra manera de pensar, como veíamos en Romanos capítulo, ¿qué? 12. Vale, gracias. Dejaremos paso a paso en esa obra santificadora del Espíritu Santo de ser carnales. Dejaremos de ser carnales. Empezaremos a pensar como Dios desea. Dejaremos de ser niños. Al principio empezábamos con esto, ¿cierto? Dejaremos de ser niños. Podremos crecer, podremos madurar, podremos entender algunos de los misterios del reino de Dios. Podremos entender la palabra, podremos saber qué Dios quiere. Tenemos que dejar de ser niños, tenemos que crecer y madurar. A veces lo tenía que apuntado, pero muy bien nos lo ha dicho Leticia. Somos gente que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Dejaremos la queja a un lado y bendeciremos a Dios en cualquier situación. Y queridos, repito, aunque sería otra predicación completamente distinta, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Sí, ¿verdad? Cuando te arrepientes, cuando tú le dices al Señor, heme aquí, cuando tú le dices al Señor, Dios mío, me reconozco pecador, sé que la naturaleza que está dentro de mí es pecadora, sé que no te agrada, sé que estoy apartado de ti, destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos. El Espíritu Santo viene a tu vida. Viene a tu vida. Así que el Espíritu que habita en ti a partir de ese momento es el Espíritu de Dios. Y creemos en la Trinidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Quien viene a habitar a tu vida es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Ahora bien, puedo hacer algo, porque para eso tengo el poder de decisión, ¿cierto? ¿Sí o no? Puedo alimentar mi parte espiritual y que esa parte espiritual alimente mi alma y la regenere y haya sanidad. O puedo alimentar mi parte carnal, decidir vivir como me da la gana, aunque tenga el Espíritu Santo diciéndome, no, eso no es así. No, eso no es así. Si yo continúo, terminaré contristándolo y dejándolo a un lado. Y queridos,
Ahí está el secreto de una vida sana. ¿Qué voy a alimentar? ¿Qué parte voy a alimentar? ¿Qué parte voy a alimentar? ¿Me alimentaré por medio de la palabra de Dios? ¿Me alimentaré con tiempos de oración, estando con el Señor? Hace 15 días hablábamos de esto también, ¿verdad? Jonás, bendito Jonás, que se arrepintió. Bendito Jonás que al final entendió. Bendito Jonás en el que podemos poner nuestra mirada y desearnos ser como él. En aquel entonces, Dios estaba desde lejos. Se acercaba a veces y hablaba con los profetas. Hoy en día, lamentablemente, y déjame terminar, no, borro lamentablemente, ¿me permitís borrar? Borro lamentablemente. En nuestros días, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, habita en los creyentes y lamentablemente, ahora sí lo pongo, lo dejamos a un lado. Queridos, no nos conformemos. Déjame decirte esto, no nos conformemos. No nos conformemos. No nos conformemos. Yo soy de los que cree, lo dijimos hace unos días, que el Espíritu Santo no nos es dado por medida. El Espíritu Santo está o no está. ¿Os acordáis del ejemplo que poníamos? ¿Hay alguna embarazada entre nosotros? ¿Hay alguna embarazada entre nosotros? Pregunto hoy, pues, ¿hay alguna persona nueva? No. Pero cuando has estado embarazada, no estabas embarazada un poco, ¿no? ¿Os acordáis de esto, de este ejemplo? ¿O el Espíritu Santo está o no está? Pero sí es cierto. Sí es cierto. Y podemos darle lugar o no darle lugar. Podemos crecer y madurar más o quedarnos, como decía el apóstol Pablo, como niños, deseando solamente los rudimentos de la fe, lo sencillo, la leche inicial, y no desea nada más. Queridos, no nos conformemos nunca. No nos conformemos nunca. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, expuesta de forma más acertada o menos acertada, Señor. Pero tu palabra es se vale sola, Señor. Dios mío, que cuando escuchemos tu voz, Señor, de la forma que la estemos escuchando, no digamos no. No salgamos huyendo, Señor. Que rindamos nuestra voluntad a ti, Señor, independientemente de cuál sea nuestros valores, nuestros parámetros de vida, Señor, independientemente de si lo que tú deseas está alineado con mis propósitos, con mi justicia o no, Señor. Dios mío, nos dejaste tu palabra escrita, Señor. Y a tu Espíritu Santo, para que Él haga carne en nosotros. Jesús, tú fuiste obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún, Señor, cuando no entendamos las cosas, y tú estés indicándonos, hablándonos, poniendo tu brújula delante de nosotros para que aprendamos cuál sea la buena y perfecta voluntad tuya, Señor.
Aunque no lo entendamos, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Padre, gracias, Señor. Aún por nuestros tiempos en los que nos equivocamos y cometemos errores, porque tu gracia y tu misericordia siguen vigentes, Señor. Somos tus hijos. Y si es cierto que nos corriges, nos reprendes, nos enseñas, así como al hijo pródigo para volver de nuevo a casa, Señor. Y alegrarte, como cuando es encontrada una oveja que se perdió de las 100. Señor, te damos las gracias, Señor amado. Oramos los unos por los otros, como dice tu palabra, pidiéndote que sigas haciendo milagros entre nosotros, Señor. Transformando nuestras vidas, Señor. Que podamos ver a Jesús en el rostro de los demás, Señor. Que podamos ver a Jesús en la vida de los demás. En su forma de hablar, de pensar, de vivir. Oramos por todos nuestros hermanos que no están hoy entre nosotros, Señor. Que están de viaje, de vacaciones, trabajando. Te pedimos que les uses allí donde estén, Señor. En la playa, en la montaña, en su casa, en el trabajo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque cada rincón de la Biblia, Señor, es un ejemplo que termina haciéndonos pensar en ti, en tu obra, en tu amor por nosotros. Señor, gracias por todas las personas que tú estás trayendo a este lugar, Señor. Que se puedan alimentar junto con nosotros, Señor. Que aprendan a tener una relación personal e íntima contigo, Señor. Y que aprendan también a vivir en comunidad, Señor, a vivir una vida de familia espiritual, de familia en la fe. Una vida de iglesia, Señor, donde todos nos necesitamos. Oramos, Señor, oramos para que tú sigas trayendo a casa a todos aquellos que han de ser salvos, como dice tu palabra en Hechos de los Apóstoles, Señor. Danos oportunidades, así como a Jonás, de predicar el arrepentimiento, Señor, de predicar las buenas noticias del reino, de predicar sobre ti, Jesús, sobre tu nacimiento, tu muerte y tu resurrección, Señor. Te pido que quites nuestros ojos de tanta tontería, de tanto show, de tanta idiotez, Señor, que vemos en las redes sociales, de portales, de dimensiones, de nuevas doctrinas. Señor, ayúdanos a afianzarnos en tu verdad, en tu única verdad, que es Cristo Jesús. Y permítenos ver tu gloria cada día, Señor amado. En nosotros, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en todos aquellos que traerás, Señor. En el nombre de Jesús.